Buen día, magíster, compañeros y compañeras. El equipo número 12 les va a hablar sobre el español de América Central. Está conformado por Vera Jennifer, Viera Natalie, Zárate Gisela y mi persona Natasha Vázquez. La primera etapa, que se da a finales del siglo XIX, la corriente prehispánica influyó de manera significativa, ya que los estudios clave de las diversas hablas centroamericanas compartían una preocupación por la pureza de la lengua. Su enfoque se basaba en la idea de que era crucial unificarse para evitar la fragmentación de las hablas americanas, algo similar a lo que ocurre con el latín. En cambio, en la segunda etapa surge a la mitad del siglo XX. Esta se caracteriza por un cambio significativo en los marcos teóricos y conceptuales. Entonces, los diversos investigadores, que en su mayoría fueron extranjeros, adoptaron un enfoque libre de prejuicios académicos y emplearon métodos científicos modernos, como la dialectología, la lingüística descriptiva, la sociolingüística y la gramática generativo-transformacional, por lo que su enfoque se inclinaba más a la descripción de la variedad lingüística en cada región. La tercera etapa, en esta línea de estudio, se enfoca principalmente en aspectos léxicos y a veces distorsiona la realidad lingüística proyectando una imagen exagerada de elementos indígenas en comparación con los hispánicos. Estos tres enfoques a lo largo de las etapas históricas han contribuido a la conformación de una idea integral de los rasgos fonéticos, morfosintácticos y léxicos del español hablado en América Central, que ya lo veremos más adelante. A continuación tenemos lo que son las características del español de Centroamérica. Como primero tenemos las vocales átonas, que estas átonas que hablaban en todos los países de Centroamérica y que hacían uso de estas palabras, como por ejemplo, despertar, que se refiere a despertar, sepultura a sepultura, escribir a escribir. De igual manera tenemos que en Salvador y Costa Rica estaba presente el ensordecimiento, como por ejemplo, había un cambio fonológico en que una consonante sorda para articularse como una consonante sonora, como por ejemplo tenemos los ejemplos de noche, que hacía que estaba omitiendo la letra E por noche, y de igual manera puente, que es puente. Dentro de la central de Costa Rica realizan una convención, la E y la O por la I y la U, que son reemplazadas. Por ejemplo, tenemos deme, que ellos reemplazan con demi, y de igual manera palo con palo. Y dentro de las regiones de Centroamérica se eliminaban todos los hiatos en la segunda vocal, que por ejemplo que tenemos patear por patear, peor por pior. Tenemos igual los ejemplos de consonatismo oclusivas. Estas se registran en todos los países centroamericanos, cambios de la oclusiva sorda y impulsiva en grupos consonativos, los cuales pueden ser de tres tipos. Tenemos como primero vocalización, que tenemos un ejemplo que es perfecto, perfecto, que se hace en función a decir perfecto, directo, directo. Y bueno, este tipo de cambio se escucha más en todas las zonas rurales. También tenemos la alteración, acercar, aceptar. Si podemos darnos cuenta, también ahí colocamos una K y las muletillas. Y tenemos también de igual manera lo que es la omisión, que aquí es extraño, es poner concepto, y si nos podemos dar cuenta tenemos las muletillas dentro de la palabra, y de igual manera el exponer tenemos de una manera exponer y con S, exponer. También recordar que la vocalización se hace y se escucha más en todas las zonas rurales, y las dos se hacen uso más en las clases sociales. Por otro lado, dentro de los rasgos morfosintácticos están los pronombres y las formas de tratamiento. Este último tiene tres paradigmas importantes: el uso del usted, del vos y del tú. El uso del usted es una forma de tratamiento que no difiere del resto del mundo hispanohablante, es decir, toda América del Sur, ya que es un marcador de distanciamiento, respeto y cortesía. Un ejemplo claro es en Costa Rica, donde los jóvenes hacen uso del usted para dirigirse a las personas mayores. Dentro
uso del vos se conoce que es un tratamiento de confianza que se extiende desde Guatemala hasta la parte oeste de Panamá. Un dato curioso es que el sistema normativo escolar lo desconoce y lo reprueba a este uso. Finalmente, el uso del tú. Se emplea en casi toda Panamá, pero en Costa Rica se alternan los pronombres tú y vos. En Guatemala y El Salvador se registra el uso del tú como marcador de solidaridad. Ahora, dentro del uso de las preposiciones, está muy claro la omisión de la A en la perífrasis. Ir más A más infinitivo. Un ejemplo claro es voy ir a misa. Esta omisión se la ocupa mayormente en las zonas rurales de los países de Centroamérica. Tenemos también la derivación, y es que dentro de esto se colocan los sufijos más frecuentados dentro de estos países. He colocado los más importantes. Ado, que denota acciones a partir de verbos de la primera conjugación. Por ejemplo, cortada, afeitada. Eco, que se emplea para denotar defectos físicos y morales, tonteco, por ejemplo, y además para formar gentilicios, guatemalteco. Aso, para formar sustantivos que indican golpe, palazo, balonazo. Y finalmente, ito, que se emplea en casi toda la región para formar diminutivos, pueblito, fiestita, chiquitita. Y además también para formar adjetivos de adverbios, por ejemplo, ahorita o nadita. Pero en Costa Rica, ito sufre una desimilación en ico cuando el radical termina en t. Por ejemplo, gatico, matica, mojaditico, cerquitica y ahoritica. Ahora, dentro de... Respecto a los tiempos y modos verbales, el español de Centroamérica se emplea el pretérito perfecto simple para denotar cualquier tipo de acción pasada. Por ejemplo, ya vine o se fue. Por otra parte, el pretérito perfecto compuesto sirve para una acción pasada que se proyecta hasta el presente. Por ejemplo, he estado enfermo desde el lunes. Rasgos léxico-semántico. Bueno, en los rasgos léxicos semánticos, obviamente el español de Centroamérica tiene como base léxica principal el castellano. Es así como en las voces registradas en los diccionarios nacionales denotan costumbres, comidas, tradiciones, oficios, juegos, instrumentos de trabajo y tantos otros rasgos etnográficos propios de la región. Por ejemplo, faena, que en Guatemala es trabajo después de las horas laborables; caldo pinto, que en Costa Rica y Panamá es guiso de arroz y frijoles; gazpacho, que en Honduras es residuos y sobras; marquesote, que en Honduras, Nicaragua y noroeste de Costa Rica es pasta de harina de maíz. Además, Centroamérica también participa de una amplia gama de marinerismos que se extienden por todo el continente, muchos de los cuales han adoptado significados particulares en el área. Por ejemplo, abra, que en Costa Rica es claro en un bosque; bodega, que en Costa Rica es almacén; bodegón, que en Panamá es tienda de comestibles; botado, que en Nicaragua y Honduras es barato. También hay algunas lenguas que han contribuido al enriquecimiento del léxico centroamericano, entre las que se pueden citar las lenguas indígenas, las africanas y el inglés. En cuanto a las lenguas indígenas, son las antillanas y el azteca o nahual, que son las únicas lenguas que han logrado contribuir con su léxico por parejo a todas las naciones centroamericanas. Entre las palabras antillanas usadas en Centroamérica son ají, barbacoa, papaya, yuca, guayaba, entre otros. Además, la influencia del inglés proviene de dos fuentes principales. Por un lado, de las lenguas criollas de base inglesa, hablado en diversas partes del istmo, principalmente en la costa atlántica; y por otro, de los contactos comerciales y culturales con los Estados Unidos. Por ejemplo, palabras como aplicar y aplicación, que significa solicitar y solicitud; bunch, que en Panamá significa montón; carro, que es automóvil; cona, que significa saque de esquina en el fútbol; y full, que es lleno. Podríamos catalogar América Central como un área dialectal
Pues posee un factor extralingüístico y un factor lingüístico. El factor extralingüístico se relaciona con una historia colonial común y el factor lingüístico ofrece tres modelos de división dialectal. El primero se basa en rasgos léxicos y destaca una Centroamérica influenciada por el sustrato léxico. El segundo modelo utiliza criterios históricos y divide en zonas altas y zonas bajas, en donde las zonas altas tienen una influencia débil, mientras que las zonas bajas tienen una influencia andaluza intensa. El tercer modelo se fundamenta en criterios lingüísticos y se describe como un área dialectal y sus zonas fronterizas. Actualmente se siguen realizando este tipo de investigaciones y estudios geográficos e históricos lingüísticos.